el GNC, los equipos de GNC, ¿siguen siendo negocio aún hoy con el aumento del GNC? Tengamos en cuenta que el GNC aumentó, pero también aumentó la nafta. Para hablar bien claro sobre este tema, estuvimos con un productor de equipos completos, uno de los primeros a nivel nacional. Estamos refiriéndonos al señor Daniel Karpik. Estuvimos con él después de varios años en esta entrevista. Es realmente un amigo del mercado automotor y es aquella persona que nos saca todas las dudas y que realmente hay que recomendar al momento de colocar un equipo. Nosotros estamos siempre trabajando de la misma forma, o sea, si bien hubo aumentos en el GNC a partir del 1 de abril, ya se sabía más o menos lo que iba a haber, o sea, antiguamente era mucho la diferencia que había, ¿no? Ahora, bueno, es un poco menos. Bien, pero sigue habiendo diferencia. Independientemente de eso, quiero aclarar que estamos con Daniel Karpik, que es PEC, ¿sí? Y hay una diferencia entre ser un PEC y ser un taller habilitado. Sí, o sea, nosotros tenemos, el PEC es el productor de equipos completos. O sea, el productor de equipos completos nosotros tenemos la posibilidad de vender todas las marcas de los equipos que haya en el país y los que se importen, lo mismo que los cilindros, venderles a los talleres y hacer la documentación de un coche, inclusive viniendo de Ushuaia, que haya sido instalado en Ushuaia, o haya sido instalado en Río Negro o en el norte, nosotros lo podemos habilitar en el acto de la misma forma, porque somos un taller autorizado por Energas. Eso tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, acá yo veo que los autos ingresan y al ratito se van con la oblea nueva. Claro, porque directamente viene, se revisa el vehículo, el ingeniero firma la ficha y se llevan la documentación en el acto, prácticamente en 10 minutos salen con la oblea puesta. ¿Desde cuándo estás con...? A ver, hablemos de experiencia en GNC. ¿Desde cuándo estás con el GNC? Nosotros estamos, bueno, cuando comenzó el GNC, que colocaron la primer pick-up F100 en Gas del Estado, en San Martín, en Buenos Aires, eso fue en mayo, y bueno, y a raíz de ahí nosotros, a mí me interesé, viajé a Italia, traje un equipo porque lo que había acá no era confiable, y bueno, y en noviembre del 83 pusimos el primer equipo, que dicho sea de paso, tardamos una semana para colocarlo porque realmente no sabíamos, o sea, tuvimos que aprender, no teníamos a quién preguntarle, así que bueno, y después tuvimos que ir, no teníamos para cargar, así que tuvimos que ir a Buenos Aires para cargar el en el ranchero de los 70. Ahora, ¿cómo ha cambiado, no? Porque hoy ya es indiscutible que el GNC genera un ahorro seguro, y aparte que hay un montón de estaciones y hay un montón de ¿vos tenés idea, no sé, tal vez conociendo el mercado, de la cantidad de equipos convertidos a GNC que hay? Sí, hay más de 2 millones de vehículos. Argentina es el tercer país en el mundo en cantidad de vehículos a GNC. A ver, esto ya, no, sin meternos en política, pero ¿el GNC que nosotros consumimos es producto argentino? ¿Estamos comprando GNC? No, nosotros hasta hace unos años atrás teníamos gas, el gas era directamente propio, era argentino, y a partir de unos años atrás que no hubo, bueno, como todos sabemos lo que ha ocurrido, que no hubo inversión, y bueno, y tuvimos que empezar a comprarle gas a otros países, en este caso le estamos comprando a Bolivia. Hoy el 40% del gas que consumimos en Argentina es boliviano, lamentablemente. Pero por falta de inversión. Bueno, exactamente, porque nosotros, los yacimientos estaban y están, ¿no? Así que no me pregunté qué pasó, pero algo pasó que tenemos que comprar a Bolivia. Bien. Bueno, cuando arrancó el GNC, ¿sí? Uno decía, pero es conveniente poner el equipo de GNC en un auto nuevo, en un auto usado, se gasta más el motor. Había un montón de mitos que después de equipo de tercera, de cuarta, de quinta generación se fueron dando por perdidos. Yo creo que mito fue siempre, porque los cambios en la humanidad siempre han sido resistidos. Tengo amigos, por ejemplo, que trabajan con talleres diésel y me decían, cuando trajeron el primer ómnibus diésel acá en la década del 50, ningún colectivero quería un colectivo a diésel. Y hoy todos los ómnibus son a diésel. Es imposible si no. Claro, porque decían que el nastero que no iba a tener fuerza, y hoy vos ves que un motor diésel tiene la misma o más potencia que un vehículo nastero, o sea que y velocidad lo mismo, ¿no? Bien. Esta suba que ha habido en este último tiempo, estamos hablando de últimos 10 días, ¿cuánta diferencia ha generado en el gasto y en el consumo de combustible? Digo, para que vos tenés un parámetro para que la gente entienda de cuánto más ha subido. Sí, el parámetro, acontece que lo que venía pasando anteriormente, el gas era muy barato. Nosotros estábamos hablando de una diferencia de un 75-80% de economía. O sea, un auto que gastaba 100 pesos con nafta para hacer
X recorrido, lo hacía con 20, 25 pesos. Y hoy esos 25 pesos se fueron a 35 pesos para hacer 100 kilómetros. Entonces, la diferencia que hay es mínima, o sea, de cada carga, 160 kilómetros, antes gastaba 80 pesos, ahora 160 kilómetros va a gastar 100 pesos. Sí, pero independientemente, la nafta también subió. Claro, ocurre que mucha gente no sabe, dice el metro cúbico vale 8 pesos y pico. Sí, lo que no sabe mucha gente es que el metro cúbico representa más de un litro de nafta. Entonces no es un litro o un metro. ¿Me interpretás? O sea, no es el equivalente. Claro, es bastante más que un litro de nafta. Igualmente tenemos la nafta a 17 pesos. Claro. Sí, no, por eso digo, acá nosotros lo hacemos tipo Doña Rosa, los que vamos a cargar gas, si nosotros sabemos cuánto cargábamos antes del 1 de abril y lo que cargamos ahora. Y en una carga normal se carga 20 pesos más, y eso lo pueden ver los usuarios de GNC, lo van a ver, de lo que cargaban a lo que cargan ahora. O sea, siempre sigue siendo barato. No es tan barato como antes era muy barato. El hecho de esta nota, y por lo que te vinimos a visitar, es porque en medios nacionales se ha dado a conocer esta última semana una noticia que dice: el GNC deja de ser negocio. Pero después de hablar con vos y después de conocer el bolsillo, y aquella persona que sigue andando a GNC se da cuenta de que el negocio sigue estando en el GNC, sigue siendo negocio por el consumo, por el gasto. Mirá, la persona que tuvo GNC, hoy vos ves los equipos que estamos colocando, toda gente que ya tuvo gas. O sea, el que ya tuvo GNC en su auto sabe cuál es las diferencias, las economías que tiene. Y con respecto a lo que vos me decías, del desgaste de los motores y eso, los motores esos son mitos que ya se derrumbaron solos. No tienen cómo. Una persona en Mar del Plata o en cualquier parte del país que suba un taxi a un remis, no anda ninguno ni a nafta ni a gasoil, todos andan a GNC. Eso lo pueden corroborar cualquier usuario que suba un taxi y le pregunte: ¿qué anda usted, a nafta o a gasoil? Y le va a decir: ando a GNC. Claro. Sin hablar de costos, porque yo sé que varían mucho de un cuarta generación a un quinta y también de acuerdo a la autonomía que quiero, pero para que entienda la gente, y antes de culminar la nota, ¿qué kilometraje tengo que hacer anual como para decir vale la pena la inversión? Aproximadamente, es decir, una persona que hace 5.000 kilómetros al año, una persona que hace 15.000, una persona que hace 25.000 kilómetros, porque con ese ahorro se paga el equipo. Sí, hoy con los valores actuales, el que anda poco lo va a pagar a los 20.000 kilómetros más o menos, el que anda poco, y el que anda mucho lo pagarán la mitad. De eso depende de lo que lo use el vehículo. Bien. Pero la diferencia que existe, que la inversión que hace la persona hoy no se hace en cambio de equipos. Ninguno cambia de equipo, porque cuando los van a vender, o sea, los coches son buscados con GNC. Entonces directamente nadie se le ocurre por la cabeza de decirle voy a sacar el equipo. Entonces, esa inversión la tienen que ver, o sea, en el momento... Es un valor agregado. Es un valor agregado en el momento de la venta. Aparte, como hablábamos hace un rato sobre los mitos, hace tiempo se hablaba de que rompían los motores, que el GNC... Y hoy eso quedó derrumbado porque que le digan a un taximetrero que anda a 380, 400.000 kilómetros sin destapar el motor. ¿Qué le vas a decir, que el GNC arruina el motor? Esa es la evidencia de que no. Pero lógico, o sea, esa es la prueba contundente. O sea, lo que decían antes, sí, malas experiencias. Mucha gente tuvo malas experiencias. Colocaron el equipo donde no lo tendrían que haber colocado, le colocaron el equipo que no le tendrían que haber colocado y tienen malas experiencias, lógico. Por eso mismo, el hecho de ir a un taller con experiencia, un taller habilitado, es lo primordial al momento de elegir a dónde coloco el equipo. Es esencial, es esencial. Nosotros los muchachos hace 25 años y 28 años que están trabajando con nosotros, o sea que acá no hay gente nueva. Entonces conocen y aprendieron todas las cosas que se tienen que aprender con el GNC. Con el GNC nosotros aprendimos mucho, como te contaba al principio. No sabíamos nada prácticamente porque tuvimos una semana para instalar un equipo. Hoy un equipo se instala en 4 horas. Claro. Porque somos el primer productor de equipos completos de gas vehicular, Carpic GNC Inyección, desde el año 1983, brindando soluciones y capacitándonos al servicio del GNC. Teodoro Bronzini, 1150.